Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Epinger Juan Pablo, yo soy gerente general del Círculo Médico Paraná. En nombre de toda la comisión directiva le agradecemos la presencia de todos ustedes, de los socios de las distintas sociedades médicas que nos han colaborado con la difusión de este webinar. Hoy nos encontramos para llevar adelante este webinar titulado con el nombre de la telemedicina en Argentina, más allá de la pandemia. La iniciativa surge motivada por la actualidad del tema y la necesidad de muchos profesionales de la salud de conocer e implementar estas herramientas, ya sea de la telesalud y la teleconsulta. Más que nada en la necesidad que se ha visto exponenciada en el contexto de la pandemia. Bien. Tenemos el honor de que nos acompañen. Por favor, si pueden apagar la cámara y el audio. Tenemos el honor de que nos acompañen dos especialistas en la temática reconocidos a nivel nacional e internacional, con una vasta trayectoria en el estudio, en la formación y enseñanza de las tecnologías de la información y la comunicación en salud. Guille, por favor, vení rápido. Disculpen. Por favor, los que tengan el audio y video habilitado lo apaguen. Bien, le doy la bienvenida a la doctora Giselle Recure y al doctor Fernando Giusio. Giselle es médica especializada en oftalmología, docente universitaria de telemedicina y actualmente doctoranda en Ciencia y Tecnología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y por parte del doctor Carlos Fernando Giusio, es médico oftalmólogo y legista, dedicado a los aspectos legales del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en salud. El objetivo de la capacitación es poder brindarles herramientas teóricas y prácticas para la implementación de las teleconsultas, a través de los distintos dispositivos electrónicos y formatos digitales, como pueden ser el Zoom, puede ser el Meet, el WhatsApp, y entendiendo que la telemedicina ha llegado para quedarse. Esperemos que puedan aprovechar esta instancia de formación. Al finalizar podrán hacer consultas, lo pueden hacer a través del chat, o en caso de lo quieran hacer verbalmente, pueden habilitar el micrófono. Así que bueno, le cedo la palabra a la doctora Giselle, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Juan, sobre todo al Círculo Médico de Paraná, por esta invitación, y a todos los asociados que esta noche se han tomado un tiempito para estar con nosotros. La idea un poco es poder compartir nuestras reflexiones y nuestras experiencias y vivencias con Carlos con respecto a todo lo que ha sido la evolución de la telemedicina, y concretamente quizás ayudarlos a tomar esa decisión que por ahí a veces cuesta, de animarse a poder comunicarse con los pacientes de una manera quizás diferente a lo cual nos entrenaron en su momento. Así que con esto quisiera repasar momentáneamente los objetivos. Primeramente nos gustaría poder que ustedes al salir de acá entiendan cuáles son los conceptos acerca de la salud digital, la telesalud y la telemedicina, para también poder describir distintas aplicaciones y qué tipo de modalidades hay hoy en telemedicina, para luego poder ver los pasos necesarios para implementar un programa telemédico, y exponer finalmente los desafíos médico-legales que entendemos que realmente por ahí pueden llegar a angustiar a muchas personas. Entonces ustedes están viendo acá una imagen que se las dejo a modo de reflexión. Y sí, es un gran tsunami. Es un tsunami que se nos viene encima de golpe. Y está ocurriendo hoy y rápidamente. ¿Y qué le pasa a un tsunami? Que es tan ancho, tan grande, que ataca por múltiples frentes. Y resulta mucho más urgente de lo que uno se hubiese imaginado. Y todo lo que generalmente se disrumpía es aún más disrumpido. Por lo tanto, el liderazgo es un factor clave. Esto lo podemos hoy poner en situación en muchas cosas. En su momento fue la misma revolución digital, cuando empezó a ocurrirnos y empezó a digitalizarse todo. Recuerden cuando llegaron los celulares, cuando llegó el internet mucho antes, y que todos podíamos de golpe tener acceso a la información. Que eso es lo que hoy nos caracteriza. Somos una sociedad empoderada, una sociedad que tiene acceso
a todo lo que es la información al instante, a demanda, cuando lo desea. ¿Por qué? Porque hoy todo es posible a través de Internet y toda la información está ahí. Y si no, ¿cuántos de nuestros pacientes vienen y hablan del doctor Google, no? Ellos googlearon tal enfermedad. Y entonces hoy particularmente nos encontramos, tanto los pacientes como nosotros, sumidos en esta no solo revolución digital, sino esta pandemia, que verdaderamente nos ha cambiado cómo estamos trabajando, cómo estamos viviendo. Y por lo tanto todos nos vemos obligados a reinventarnos para poder seguir adelante y superar cada una de nuestras cumbres, porque cada uno de nosotros tiene quizás una realidad diferente. Entonces vamos a repasar algunos conceptos básicos para ustedes. Veamos qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que originalmente y hace muchos años atrás la había bautizado como telemática en salud, hoy se llama telesalud, y es la prestación justamente de los servicios de atención en salud brindado por los profesionales que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, donde ellos consideran que la distancia es un factor crítico. Le llamamos TICs a las tecnologías de la información y la comunicación. Y estas TICs nos sirven para poder intercambiar información, para hacer un diagnóstico, para poder llevar a cabo tratamientos, hacer orientación, en fin, poder ver lesiones, incluso hasta para investigación y evaluación y la educación médica continua. Si vemos lo que la Academia Americana de Telemedicina define ya como telemedicina, volvemos a lo mismo. Intercambio de información médica entre dos sitios a través de comunicaciones electrónicas con el objeto de mejorar el estado de salud de un paciente. Y hoy por hoy vemos que no solamente se están utilizando las videoconferencias, sin duda ahora el teléfono inteligente, el celular, ha sido la herramienta más utilizada, sino que también tenemos nuevas herramientas, nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada e incluso las tecnologías en economías conductuales. Pero una de las definiciones que más me gusta, y es porque a donde estamos yendo, es el de la salud digital, donde vemos que convergen todas las distintas tecnologías con la salud y con la atención, pero también con la vida y con la sociedad, porque queremos ser mucho más eficientes a la hora de poder nosotros brindar nuestros servicios y haciendo que nuestra medicina sea cada vez más personalizada para mi paciente y precisa. Hoy hablamos de una medicina enfocada en el paciente, ya no ni en la enfermedad, ni en el médico, ni en el sistema. Y HIMSS, que es la Sociedad Internacional en Informática Médica, realmente habla de esta que me encanta. Habla que la salud digital conecta y empodera a las personas, pero a las poblaciones también, para que puedan autoadministrar su salud y su bienestar. Y está potenciada por equipos profesionales que trabajan en entornos que hoy, como estamos vivenciando, son absolutamente flexibles, se están integrando, son interoperables y están habilitados digitalmente para poder aprovechar estas herramientas como una estrategia y todos los servicios que se desprenden de ellas porque queremos transformar nuestros modelos de atención. Y mi profesor y mentor, y considerado por muchos como el padre de la telemedicina moderna, Rashid Bashur, profesor emérito, decía que más que cualquiera de estas definiciones, que vamos a seguir viendo que hay muchos términos, es un concepto que es multidimensional, porque va a variar mucho en función del contexto, de la región, del país, del tiempo, incluso de la religión en donde yo lo esté aplicando. Pero lo que debo tener siempre presente, y sobre todo esto es algo que nosotros los médicos tenemos y llevamos muy adentro, casi hipocráticamente, es que ahora desafiamos la necesidad de esa sine qua non que teníamos de tener que tener cara a cara, en persona, a nuestro paciente. Y eso ahí es donde radica todo el cambio. Entonces, vayamos un poquito hacia la historia, vayamos para atrás. Este es Einstein en 1905, un danés que inventó. ¿Qué están viendo acá? Por ahí lo reconocen. Bueno, fue el primer electrocardiógrafo telegráfico en realidad. Fue el primer teleelectrocardiograma que se realizó él sobre él mismo. Entonces veamos que esto en realidad no es de hoy. Esto viene de hace mucho, la adopción de la tecnología y el poder comunicarnos. En la antigüedad la tecnología era el fuego, y si nos acordamos de la peste, ¿cómo se enteraban los pueblos? Y porque habían fogatas, y en la medida que cada fogata se iba acercando más a otro pueblo, ese otro pueblo entendía que la peste se acercaba.
Luego tenemos las eras premodernas, tenemos la era moderna, por ejemplo, todo lo que fueron las guerras mundiales, con el uso de lo que era la radio, en la premoderna todo lo que fue la telegrafía. Si vamos a la época contemporánea, bueno, ¿qué pasó? Y llegó Internet. Y ahí vemos que hay un cambio drástico entre la adopción de las tecnologías, entre lo que llamamos la era analógica y la era digital. Y vean cómo desde los proxies de la época de los griegos, la telegrafía, telefonía, radio, televisión, satélite, la llegada de los ordenadores o PCs con la Internet, la robótica, todo lo que fue el desembarco de las apps al tener los teléfonos inteligentes, el uso de las redes sociales y hoy la inteligencia artificial y prontamente todo lo que es 5G. Todo esto nos lleva a hablar de distintas generaciones, lo que fue la era analógica con la guerra espacial. ¿Quién llegaba primero al espacio, a la Luna? ¿Y cómo podíamos monitorear la salud de esos astronautas? Luego, la segunda generación, que fue declarada la era digital porque llegó Internet y llegaron las PCs. La tercera fue la generación de todo lo que era el concepto de movilidad, de redes sociales, el fenómeno del Uber, para hoy encontrarnos en una cuarta generación que va a ser la nueva normalidad o post-COVID, en donde incluso ya estamos viendo otra vez los vuelos espaciales, pero ahora comerciales. Entonces veamos las aplicaciones y las plataformas. Yo agradezco la gentileza que tuvieron muchos de ustedes el poder contestar esa encuesta que el Círculo Médico del Departamento de Paraná les envió a todos ustedes, porque era importante reflejar un poco qué es lo que está ocurriendo en su lugar. Entonces les preguntábamos si se había estado implementando telemedicina en su lugar propio del trabajo. Fíjense que más del 58% dice que aún no tenían la telemedicina implementada. Bueno, volvemos al tema. ¿Y qué es telemedicina y cómo lo hago? Bueno, va a depender de qué es lo que quiero hacer yo. Y en función de eso, de la funcionalidad, puedo hacer una teleconsulta, un telediagnóstico, un telementoreo donde estoy a la distancia guiando un paso a paso de una técnica o enseñando, o de un monitoreo en donde estoy monitoreando a la distancia los signos vitales, por ejemplo, de un paciente. Luego viene el con qué lo voy a hacer. Bueno, ya hablamos de la tecnología y de la sincronicidad que vamos a volver a ver enseguida, en donde hablo si lo estoy haciendo en tiempo real o en diferido, qué tipo de red arquitectónicamente hablando estoy utilizando con respecto a las tecnologías, tanto en informática como en comunicaciones, con respecto también a la conectividad, qué ancho de banda necesito para hacer tal o cual aplicación. Y luego las aplicaciones son, ¿y en qué voy a hacer yo telemedicina? Bueno, por ejemplo, con Fernando somos oftalmólogos, nosotros hacemos teleoftalmología, pero pueden haber teledermatólogos, telecardiólogos. Ahora, también hay muchos programas que se llaman en función de su enfermedad, por ejemplo, el telesida o el telestroke, que sería el teleictus. Pero también podemos mencionar o nombrarlos en función de la sede. Por ejemplo, teleictus o telisu o teleterapia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se está haciendo en terapias intensivas, en unidades de terapia intensivas. Y también podemos hablar de las modalidades de tratamiento, por ejemplo, la telerehabilitación, porque estamos hablando de un instanciamiento muy particular del tratamiento que estamos hablando de rehabilitación. Entonces, con esto vean cuántas palabras de golpe empiezan a aparecer en la prensa, en la literatura, en nuestros vocablos, hasta dentro de nuestras legislaciones. Teleconsulta, chequeos virtuales, e-visitas, y van a variar en función si estoy en un hospital, en un consultorio, estoy en una prepaga, y qué es lo que quiero hacer. Lo más importante es que tienen que definir si lo quieren hacer sincrónico o lo tienen que hacer asincrónico, porque no todo tiene que ser en tiempo real. Si yo quiero ver el ojo en el momento que lo está viendo mi colega, y sí, lo estoy haciendo en tiempo real. Si yo quiero estar monitoreando una cirugía, y lo voy a hacer en tiempo real. Pero si soy dermatólogo o soy patólogo, por ejemplo, no necesito ni el costo ni la envergadura de la estructura de un sincrónico, porque puedo tomar muy buenas imágenes y intercambiarlas por las redes, y entonces estoy haciendo el asincrónico, es decir, en tiempos diferidos. Entonces, nosotros les preguntábamos en la encuesta, en caso de que estuviesen haciendo la telemedicina ya en sus lugares de trabajo, ¿cómo lo estaban implementando?
Fíjense que la gran mayoría, porque no lo están haciendo, no lo sabían, pero de aquellos que sí contestaron, el 13% lo está haciendo en tiempo real, el 8% asincrónico, y hay un 8% también muy interesante que está haciendo ambos. Eso se llama modelo híbrido, y quizás es el más rico de todos. Rápidamente, simplemente para que ustedes vean que la teleconsulta, por ejemplo, es habitualmente entre un médico, un paciente, y suele haber una tercera persona, que es la que está muchas veces al lado del paciente, cuando uno no puede estarlo por el motivo que fuere, hoy confinados, aislados, o porque yo soy especialista y el que está al lado del paciente no es el especialista, y eso es una teleconsulta y habitualmente lo hacemos con sistemas de videoconferencia, generalmente es con pacientes ya conocidos, o pueden también haber primeras consultas. La interconsulta es cuando lo hacemos entre pares, porque estamos preguntándonos entre nosotros y también lo estamos haciendo a través de video, compartimos las imágenes, la historia clínica, etc. Y el check-in virtual, más que nada, es una consulta muy breve como para definir verdaderamente si ese paciente necesita ser trasladado o derivado para ser visto en forma presencial sí o sí. Y esto generalmente hoy ya se está haciendo mucho por celular, no tanto así por videoconferencia. Luego tenemos lo que han bautizado muchos como la e-visitas, en donde son correos electrónicos y esos son los medios de comunicación más fehacientes, o también a través de portales de salud, que muchos hospitales, por ejemplo, ofrecen a sus afiliados, que tienen un portal y a través del portal el paciente recibe sus comunicaciones. También tengo la posibilidad de evaluar videos, fotografías, imágenes, ya sea porque accedo a través de un sistema, de una plataforma, de un PACS, por ejemplo, en un centro de imagen diagnóstica, o estoy dentro de un hospital y dentro del mismo hospital puedo acceder a ellos, o también enviándoselo, por ejemplo, los estudios por correo, también resultados de laboratorio y demás. Y ahora sé que ustedes muchos tendrán distintas especialidades y se estarán preguntando, bueno, ¿cuáles se pueden hacer y cuáles no son las más aptas para hacer telemedicina? Y bueno, yo acá puedo llegar a discutir, por ejemplo, con esta encuesta del 2019, el Becker's Hospital Review es un clásico cuando queremos ver los top 15, los top 10 de distintas cosas en salud, y estamos viendo sobre la mano derecha, perdón, izquierda quizás para usted, donde está el positivo, que estas son todas las especialidades que están más inclinadas a realizar actos telemédicos, mientras las que están al lado del signo negativo en rojo son las que menos tienden a hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, yo disiento porque si se ubican en el número 15 del lado de la columna del menos rojo, están viendo la patología. Y la telepatología fue, después de la radiología y la psiquiatría, la que más ha tenido penetración en el mundo a nivel global. Las redes de telepatología son las más activas porque son las más sencillas. Hoy los microscopios son todos digitales, por lo tanto todas las imágenes de los tacos y de las muestras se transmiten automáticamente a la nube. Así que fíjense, no obstante ello, en Estados Unidos 2019, lo que se pensaba al respecto. Pero llegó el 2020 y llegó el COVID-19 y nos cambió radicalmente nuestras vidas. Y es así como hoy se está hablando de que esta entidad va a generar un mercado en salud, una realidad post-COVID de $250 billones en gastos. McKinsey es una de las grandes empresas que hace estudios de mercado y realmente suele tener muy buenos pronósticos y muy buenas predicciones. Y ellos hicieron una encuesta y fíjense el cambio que ha habido. Los pacientes, que ellos llaman consumidores, en el 2019 solo el 11% en Estados Unidos pensaban en la telesalud como una opción en salud. Hoy más del 76% lo está considerando porque de otra manera no pueden acceder a los servicios. Y ahora fíjense el proveedor, o sea, nosotros, profesionales de la salud, en donde se nos ha incrementado el uso con respecto al 2019 en un 50 hasta en un 175 veces la cantidad de, que se están utilizando o médicos que lo están utilizando. Más allá de que hoy el 57% hoy ve con mucho mejores ojos lo que antes quizás eran absolutamente detractores, y el 64% ya se sienten incluso mucho más cómodos ejerciéndolo de esta manera. Entonces rápidamente veamos aplicaciones y plataformas. Quisiera aclarar que yo no tengo ningún interés comercial en nada, ningún producto en particular sobre el cual les estoy mostrando, les voy a mostrar, simplemente es a modo de ejemplo para poder ilustrarles a ustedes esta charla. Entonces,
En la encuesta nosotros le preguntábamos en qué lo estaban implementando. Bueno, yo esta encuesta la vengo haciendo desde que se inició la pandemia, incluso antes, pero desde que se inició la pandemia la he estado haciendo en muchos lugares y al principio solo era para triage de COVID y sobre todo para contención. Fíjense que aunque han sido pocos los que responden, pues son pocos los de la encuesta que están haciendo telemedicina, fíjense que el uso es muy variado, estando el control clínico siendo lejos el 78%, seguido de todo lo que son pedidos de estudios en laboratorios, imágenes y demás. Luego tenemos consultas regulares y prescripción de medicación. Entonces fíjense cómo de a poco todos se han ido sumando a esto. Y veamos que hay una empresa en Estados Unidos que también hizo una encuesta e hizo un comparativo enero, febrero, marzo, abril 2019-2020 y fíjense cómo ha aumentado hasta un 4.500% la tasa de uso de la telemedicina. Hay otras empresas que ustedes ya habrán visto en la prensa que hablan del 200% y otros que están hablando del 2.000 como un promedio. Y es así. Lo que no se hizo y se logró en 30 años, en 3-4 meses lo hemos visto. Y esta misma empresa habla, por ejemplo, que gastroenterología está liderando los cambios en la adopción de la telesalud, seguido por la reumatología. Así que fíjense que no estamos ni siquiera hablando de las 4 básicas. Pero esto es solo una encuesta, porque si yo debo decirles, la más activa y sobre todo en la Argentina y pionera, siempre fue la red de telepediatría. Hoy podemos ver que lo que es emergentología, todo lo que tiene que ver con ACV, todo lo que tiene que ver con visitas programadas que hoy no se pueden hacer presencialmente, sobre todo lo que tiene que ver con salud mental, la parte escolar, todo lo que tiene que ser el triage del COVID y consultas muy específicas con los especialistas es lo que más se está utilizando. Entonces, ahora veamos el tema de las plataformas. Nosotros con Fernando con gusto tomaremos todas las preguntas al final. Les preguntamos a ustedes cómo lo estaban implementando y fíjense que bastante parejo dentro de todo. Están utilizando las aplicaciones web, que significa que ustedes las descargan en sus computadoras y las están usando con servidores, ya sean basados en la nube o basados, digamos, en sus instituciones, con sus servidores propios. Estamos viendo que también están usando muchos servicios a través de apps que son telefónicas. Entonces estamos viendo que pueden usar la web, pueden usar teléfono o pueden tener instalado en sus propios servidores. Cuando yo hablo de plataformas recomendadas, y sobre todo acá estoy mezclando en la primera línea de arriba, están viendo plataformas para hacer videoconferencia como hoy estamos usando, búsquense las que son licenciadas. ¿Por qué le digo esto? Porque las que son gratuitas son fácilmente hackeables y la información que ustedes están de alguna manera intercambiando, por no decir traficando, porque es un tráfico el que está ocurriendo a través de las redes, puede ser comprometida. Por lo tanto, reconozcan los logos. El Skype, que es un logo muy común, fíjense que el Skype gratuito en realidad no es así, es un logo azul con la S en blanco. Sin embargo, ustedes acá la están viendo invertida. El Google Meet hoy ha sido liberado, se dice que a partir de septiembre vuelve a ser licenciado y se van a encontrar con el de las comillitas. Hay Cisco Webex que es absolutamente licenciado, por lo tanto es seguro, como también el modelo Zoom para salud. Después, en una segunda fila, ustedes están viendo lo que son las apps telefónicas. Estamos viendo Llamando al Doctor, Doc24, justo Doctor Line, que ustedes a través de del Círculo Médico están empezando a probar. Y si no, están viendo apps de hospitales muy reconocidos, como el Hospital Italiano, como el Hospital Alemán, que son cosas que son absolutamente recomendables. ¿Por qué? Porque cumplen con los criterios de seguridad, de confidencialidad y privacidad de los datos personales de los pacientes. Y si no, están viendo sistemas de historias clínicas electrónicas que hoy permiten hacer llamadas de video integradas a sus historias clínicas, como consultorios móviles, como Integrando Salud, como Trilan. Y sin lugar he dejado afuera muchas, no porque no sean recomendables, sino porque cada día hay más oferentes en el mercado. Pero sin lugar a dudas, ¿cuál es la más utilizada? Y sí, es el WhatsApp, pero no es la más segura. Pero sin duda es la más intuitiva, no solo para el profesional, sino para el paciente, porque es lo que tiene a mano. Entonces, ahí a veces tenemos que pensar y ver y hacer un uso responsable
de lo que estamos utilizando. Y las que verdaderamente no debieran ser utilizadas bajo ningún concepto, porque son absolutamente públicas, son las redes sociales y en particular estas. Estas no son para uso médico. Entonces ustedes quizás estén pensando, y bueno, y si me animo, ¿cómo debo encarar implementar un programa? Entonces la pregunta era, en caso de que no lo tuvieran, ¿están pensando en implementarlo? Bueno, el 41% dijo tal vez no sé, seguido de un 22% que definitivamente no lo está pensando, y de un 19% que sí y a corto plazo. Pero tenemos unos que están a mediano y a largo plazo. O sea que verdaderamente todavía, por lo menos en la zona, y vuelvo a agradecer la gentileza de aquellos que respondieron, esto es absolutamente anónimo, realmente por ahí no tienen interés, pero creo que la situación y nuestra nueva normalidad nos va a llevar a esto. Entonces, siempre recuerden este esquema, es muy simple, es muy sencillo. Primero, piensen qué quieren hacer. No es lo mismo si yo solo quiero hablar y solo quiero contener u orientar a un paciente, donde un teléfono es suficiente y no hay que invertir más que eso. No es lo mismo si yo quiero ver en vivo un paciente y quiero examinarlo. Tampoco va a ser lo mismo si yo necesito acceder a estudios digitales que son pesados y que habitualmente están alojados en PACS. Ni qué hablar si debo asistir a cirugías o presenciar cirugías o participar de cirugías, por ejemplo, teleasistidas, ya sea por telemonitoreo o por robótica. Como por ejemplo, participar de terapias de rehabilitación utilizando tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual. Y una vez que decidieron qué hacer, la otra pregunta que se tienen que hacer es ¿dónde lo voy a hacer? No es lo mismo que ustedes lleven a cabo su ejercicio estando dentro de sus consultorios o en sus instituciones, teniendo que estar ustedes confinados en sus casas, quizás aislados por distanciamiento social o por aislamiento social, dependiendo en qué estado está cada uno de sus ciudades, con el paciente en su casa. No es lo mismo, por ejemplo, estar en un avión y tener que hacerlo o en la vía pública. En función de esa decisión que ustedes tomaron, qué quieren hacer y a dónde lo necesitan hacer, es qué tipo de equipos van a necesitar. Porque si estoy en la casa y voy a necesitar de equipos que sean de uso doméstico, fáciles e intuitivos para el paciente. Hoy el Internet de las cosas nos está ayudando muchísimo con eso. Pero si estoy en consultorio y necesito, por ejemplo, equipamientos como el que está viendo ahí, que son nuestras lámparas de hendidura, y bueno, el paciente va a tener que ir al consultorio, por más que yo no esté ahí y lo tenga que ver a la distancia. O están viendo una terapia intensiva, por ejemplo, y están haciendo un monitoreo, como están viendo en las otras imágenes, o, por ejemplo, estando dentro de los hospitales en determinados sectores que están aislados y los médicos incluso están deambulando, si se quiere, dentro de robots. Entonces, sabiendo qué es lo que quiero hacer, dónde lo estoy haciendo y con qué equipo lo tengo que hacer, diseño las redes. Y no solamente es una red de informática, una red de comunicación, sino es una red humana. Y acá me detengo un minuto. Ya no soy yo y mi paciente y yo. Somos un equipo y hay que aprender a trabajar en equipo. Y ustedes dirán, bueno, pero los médicos siempre atendemos en equipo. Tenemos las enfermeras, tenemos los fonoaudiólogos, los kinesiólogos. Sí, todo lo que quieran, pero en realidad, a la hora de la verdad, empezamos a hablar incluso de la presencia de técnicos en audio y video, la presencia de comunicadores sociales, la presencia de agentes sanitarios, la presencia a veces de maestras rurales, personas que son las que están al lado de nuestros pacientes y que de alguna manera están siendo nuestra tercera mano, como dicen los cirujanos. Y para todo esto se necesitan establecer protocolos. Protocolos que definen derechos y obligaciones y nos van perfilando y nos van marcando claramente el paso. Paso 1, paso 2, paso 3, porque esto es nuevo y hay que entenderlo así, como lo hacemos en cirugía. Nadie entra a operar porque sí, sin haber estudiado el paso a paso de esa técnica quirúrgica. Esto es exactamente lo mismo, para lo cual necesitamos necesariamente una muy buena capacitación. Hoy empiezan a surgir muchas opciones de posgrado en capacitación. Ojalá empecemos con el grado, porque verdaderamente hay que ya salir chipeados de la facultad de esta manera, y podemos estar entrenando en el uso de un equipo en particular, entrenando en la capacitación de todo el personal que está participando, porque no solamente es el médico, la recepcionista, los técnicos, todos tienen que entender este mismo nuevo lenguaje
Incluso el paciente, como ven en la última imagen, hay que capacitar a los pacientes. Porque a veces el paciente, si no sabe usar la tecnología, se frustra tremendamente. Y por último, como todo programa, hay que monitorear y buscar los desvíos y corregir y medir grados de satisfacción. Y no solo la satisfacción del paciente, que es fundamental, pero también la de los usuarios internos, que somos cada uno de nosotros, porque solo así podremos ir mejorando nuestros procesos. Y entonces, quiero darles un par de consejos de cómo ustedes, si ya han tomado la decisión, o aquellos que ya lo están haciendo y necesariamente tienen que salir al encuentro de ese paciente, cómo sentirse más seguros y poder verdaderamente sentir que no están cometiendo un acto que es antiético, como dice, por ejemplo, esta revista. Esta revista puede ser muy conocida, para algunos se llama The Economist, hace análisis de economía muy interesantes, y todos hoy están diciendo que la telemedicina ha pasado a ser una herramienta esencial en la crisis y en la nueva normalidad. Pero las dos últimas oraciones de este artículo, que de por sí es muy bueno, se los recomiendo, me llamaron la atención y las puse tal cual, yo se las voy a traducir. El estar físicamente distante es antiética a la esencia de la medicina, al toque humano, a la habilidad de poder vernos en persona, a la intimidad que permite la compasión y la empatía. Y el sacrificar todo eso hoy, en la medida de lo posible, es en el mejor interés de todos nuestros pacientes y de la fuerza laboral en salud, ya que nuestras herramientas digitales aún nos podrán mantener comunicados. Yo realmente no estoy muy feliz con esa redacción, porque honestamente yo no creo que estoy cometiendo un acto antiético cuando estoy atendiendo a un paciente remotamente, porque quizás yo sea su cordón umbilical y yo soy su única opción y le estoy dando una mano, ya sea porque lo estoy conteniendo, lo estoy orientando, o quizás incluso estoy viendo su tomografía a distancia y estoy pudiendo tomar decisiones. Por lo tanto, yo creo que mi relación médico-paciente va mucho más allá de la tecnología que yo esté utilizando. Está en cómo nosotros encaramos ese encuentro virtual, que en inglés hoy se ha pasado a bautizar como website manners, como si fuera la etiqueta que tenemos que utilizar. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos que aprender a, como hablábamos en el consultorio y como le dibujábamos al paciente las cosas, ahora lo tenemos que hacer a través de un monitor. Entonces, necesitamos aprenderlo. Hay que capacitarse, como quizás ustedes hoy esto también les sirve de capacitación. Y se tienen que capacitar nuevamente ustedes como usuarios, pero tienen que capacitar a ese paciente, ya sea en el uso de la app, en cómo descargar un link, cómo abrir un informe, cómo, por ejemplo, bajar un consentimiento informado, poder escanearlo, poder firmarlo, si tiene la factibilidad de hacerlo. Porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología o cognitivamente está en condiciones de hacerlo, y en ese caso, por ejemplo, en los adultos muy mayores, uno requiere la necesidad de tener un familiar presente que nos pueda ayudar. Y entonces, una vez que hemos logrado eso y que sabemos que en ambas puntas estamos todos ok con el tema del entendimiento de lo que va a ocurrir, tenemos que hacer los testeos previos, porque se nos puede caer la conexión, puede fallar la computadora, todo puede pasar. Otra vez, de los dos lados estoy haciendo el testeo, porque quizás tengo niños que comparten el uso de nuestras computadoras o de nuestros celulares y sin querer las desconfiguran, ya sea en el caso de un menor, como en este caso, que por ahí puede desconfigurarlo sin querer, o porque nuestros hijos lo resetearon por otros motivos cuando son adolescentes o mayores. El entorno es muy importante. El paciente quiere vernos en un consultorio, pero no puede. Bueno, que nuestro entorno sea lo más parecido a un consultorio. Démosle esa experiencia que busca el paciente. Acá mi colega está muy feliz, muy bien vestido y todo, pero está en la habitación de su hijo, y yo entiendo, era el único lugar donde tenía su router y su computadora, pero ese fondo es sumamente distractor. Entonces el paciente no se siente en un entorno donde él piense que realmente puede llevarse a cabo un acto médico. Y acá donde sin querer, sin darse cuenta, uno puede generar esas pequeñas fricciones. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Y orientemos nuestra pantalla, orientemos el escritorio, movámonos de manera tal que cuando nosotros, el paciente, nos está viendo un entorno lo más parecido posible a un consultorio. Y el vestuario juega otro rol muy importante.
Hoy con la pandemia y todos los que estamos haciendo videoconferencias, solemos tener una ropa de la cintura para arriba que generalmente no combina de la cintura para abajo. Me refiero es porque arriba nos vestimos para el trabajo y abajo, como dice una amiga mía, estamos para el ocio. Pero, ¿y si nos tenemos que levantar, si hay que hacer un gesto, una maniobra, algo, y la cámara nos pilla? Ya han visto muchísimos memes al respecto. Además, el paciente merece ese respeto y merece vernos vestidos, y el guardapolvo o el ambo es un clásico. Ahora, supongan que no lo tienen. Bueno, vestámonos de manera formal. Estamos en una consulta como si estuviesen en su consultorio, a pesar de que quizás ustedes estén hoy en su casa atendiendo a sus pacientes. Y la postura y el lenguaje corporal es fundamental. Siempre como estoy yo en este momento, inclinados hacia adelante, siempre mirando la cámara, con las manos siempre abiertas, nunca cruzados ni echados para atrás, porque eso en neurolingüística habla de que uno no está interesado. Y es muy importante. Las pantallas y las cámaras no perdonan detalle. Nosotros estamos en un consultorio, puede estar desordenado y nosotros con los pelos parados, y el paciente sigue y habla y lo asume. Ahora, si el paciente nos está mirando a través de una cámara, va a ver hasta la mosca que está volando atrás nuestro, o si tenemos un cuadro que está torcido, miran todo, es instinto humano. Y es por eso que también tenemos que tener mucho cuidado con el tema del uso de las manos, porque si no hay un buen ancho de banda y yo me muevo mucho y gesticulo mucho, se frena o se produce la pixelación. Por lo tanto, también debo aprender a no movilizarme demasiado, salvo que sea absolutamente necesario. Y en esto realmente insisto que practiquen. Todas las cámaras tienen una lucecita, distintos colores. Practiquen mirando la cámara, practiquen, sonríenle, mírenla, porque si ustedes están mirando al costado, el paciente puede pensar, está leyendo algo en un celular o está en otra. El contacto visual es lo que hace que el vínculo humano se establezca, es lo más fuerte que hay. Y es ahí donde ustedes van a lograr la confianza en ese paciente y su relación médico-paciente se va a ver absolutamente fortalecida. ¿Qué pasó en esta imagen? El médico estaba muy pendiente de otras cosas y no se dio cuenta que su paciente en realidad no le estaba viendo la cara. Entonces, ¿qué confianza puedo establecer? ¿Qué relación puedo establecer en este caso? Y el tema de la oratoria y el uso del micrófono. Hablemos pausadamente, en tono firme y claro, pero no gritemos. No hace falta gritar. Hoy en día los micrófonos son excelentes, porque si uno grita del otro lado parece que lo estuvieran retando. Entonces el paciente se siente intimidado. Si hay muchas personas, pidan que muteen su micrófono. ¿Por qué? Siempre los ruidos de fondo se levantan. Y entonces cuando hay más de una persona se pueden escuchar las conversaciones de fondo, los ruidos de las casas. Hoy tenemos a todo el mundo metido en la casa, lo cual no era habitual antes. Y se genera ruido. Y entonces pueden haber malos entendimientos. Y sobre todo para aquellos colegas que están en la trinchera y están usando su CPP, por favor tengan cuidado con el micrófono, porque a veces es complejo hablar a través de un barbijo o incluso doble barbijo si están usando doble barbijo. Ensayen primero, miren la cámara, sonrían, hablen, prueben siempre antes. Y ahora con esto quisiera dejar paso para que pueda hablar Carlos Fernando Giusio, que es todo un especialista en esto que he llamado yo los desafíos médico-legales y que creo que también es de muchísimo interés para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Giselle. Excelente presentación. Mi postura acá es ver qué hacemos cuando aparece alguna complicación médico-legal. Como decimos en la jerga, ¿qué hacemos en la trinchera, no? Yo creo que la telemedicina ha llegado para quedarse, es una herramienta fantástica, hay que saberla utilizar, hay que saber conocer las limitaciones tecnológicas que hoy tenemos, pero también hay que conocer las grandes capacidades y beneficios que esta herramienta noble nos da. Y no tenemos que tenerle miedo al cambio. Siguiente, por favor. Siguiente. Los objetivos van a ser presentar barreras de protección médico-legal en telemedicina. Nada más ni nada menos. Yo les armé algo que se llama barreras de protección médico-legal, que es de mi autoría,
que saqué varias cosas durante muchos años del cuerpo médico forense, cosas que he ido viendo, y en los últimos 10 años que he trabajado en telemedicina. Siempre presento esta placa al principio para que ustedes puedan ver dónde estamos parados. Es decir, fíjense lo que era la década del 70 al 80, donde había 150 a 200 a 300 casos de presentaciones judiciales por juicio de responsabilidad profesional. En la década del 2000 al 2010 hubo 154.000 presentaciones judiciales por responsabilidad médica en los tribunales porteños. 154.000. Se multiplicó por 10. Ahora, en la década del 2010 al 2020 va a haber una multiplicación por 5. Entonces me dice, uy, Fernando, qué bueno, pasamos de 10 a una multiplicación de por 5. Sí, bueno, pero no te olvides que pasamos de 350 casos a 154.000. Ahora vamos a pasar de 154.000 5 veces más. La siguiente, por favor. Y es evidente, aumentaron los casos, aumentaron las demandas. Las sentencias condenatorias fue aumentando en el dinero. La siguiente, por favor. Entonces, yo les dejo una pregunta para que ustedes la contesten. Mientras hago esto. ¿Existe una industria del juicio? Claro que existe. En esta industria del juicio que se ha generado, está no solamente el abogado litigante, también están las compañías de seguro y también estamos los peritos. Quien les habla es un perito que trabaja en el médico de planta del Hospital Italiano. Soy el médico legista de la Asociación Mutual del Hospital Italiano, que es el seguro que tiene el Hospital Italiano, y defiendo, si bien soy oftalmólogo, defiendo todas las especialidades. Y el incremento que hemos visto en esto ha sido gigante. Y la gran pregunta viene acá. ¿Qué va a pasar con la telemedicina? Y yo creo que va a estar dentro de la industria del juicio a los médicos también, porque es un accionar médico, es un acto médico también, la telemedicina. La siguiente. ¿Qué hacemos? Nos quedamos tristes, pensando, nos deprimimos, entramos en un burnout, estamos cruzando los dedos para apuntar a la mística, vamos presos, o nos ponemos a pensar. Nos ponemos a pensar cómo hacemos para que la telemedicina sea una herramienta útil para nosotros. Hay que ponerse a pensar, sin lugar a dudas. Siguiente. Estas son las barreras de protección médico-legal en telemedicina. Acá las vamos a ver y vamos a ir hablando una por una. La historia clínica, el consentimiento informado, que es parte de la historia clínica, las compañías de seguro, el marco académico, el marco legal, lo que yo le llamo una teleconsulta legal y los grises que yo encuentro con el marco regulatorio legal que tenemos. Siguiente. Dentro de las preguntas que les hicimos, estaba la pregunta de si usaban la historia clínica electrónica. ¿Sí? Fíjense que la gran mayoría no usa la historia clínica electrónica, pero sí la están usando. Entonces, si bien hay una convergencia del papel hacia la historia clínica electrónica, ambas son válidas, pero tenemos un alto porcentaje que sí lo están usando. Siguiente. La historia clínica. Hay un lema en medicina legal que dice, lo que está escrito en la historia clínica pasó, lo que no está escrito en la historia clínica no pasó. Es exactamente lo mismo en la historia clínica electrónica. Esto se llama prueba portal, por eso le muestro a esta paciente que es ficticia. Esto es la historia clínica de mi hospital, del Hospital Italiano, donde yo soy médico de planta. Hice un roleplay para que ustedes vean cómo me sale el paciente, que se llama prueba portal, que es una administrativa, la que está ahí no es este paciente. Yo soy el médico en grandote y el paciente en chiquito. Si el paciente fuera al revés en el roleplay, el paciente me vería grande a mí y yo lo vería chiquito a él. Y abajo, si ustedes ven, yo tengo microfonitos, cámaras, ¿por qué? Yo puedo pausar el audio, puedo pausar el video, puedo cortar la llamada o puedo pausar la escritura. Y a su vez a la derecha ustedes ven que yo puedo escribir, porque muchas veces la conectividad se cae. También tengo, en esta imagen que se abrió a la derecha, tengo la posibilidad de evaluar el estado general de ese paciente. Entonces, antes de ir a la teleconsulta directa, yo evalúo qué paciente voy a tener en las distintas interconsultas y voy viendo qué tipo de paciente tengo. La siguiente. Por supuesto que esto lo hace informática médica. En el hospital tenemos una residencia médica con un servicio de informática médica, tenemos entre 5 y 6.000 teleconsultas diarias por el tema de la pandemia. Y una vez, fíjense lo que es la confidencialidad de los datos, ¿no? Una vez que yo hice todo, anoté en la historia clínica, que fue realmente lo que sucedió, lo que escribí, sale en mi firma electrónica, dice quién soy yo, con mi número matrícula, la hora, y hago una evolución como si hiciera una evolución corriente y común. Entonces, siguiente. La historia clínica
tiene que tener todo lo que uno ha actuado. Ustedes piensen lo siguiente. Cuando hay un juicio de mala praxis o de responsabilidad profesional hacia el médico, el juez va a hacer una reconstrucción de tiempo y lugar de lo acontecido 1, 3, 5 años atrás, 10 años atrás. Entonces es importante que el juez y los peritos de parte puedan tener anotado, porque si ustedes no escriben, no le van a dar letra a esa persona para que los pueda defender o para que el juez pueda fallar. Siguiente. Tiene que ser confiable la historia clínica. Muchas veces me preguntan, Fernando, un Word, tengo una historia clínica que es un Word. No, no es confiable. Hay algo que se llama periodo de ventana. El periodo de ventana en una historia clínica electrónica es el periodo que yo tengo para poder modificar una historia clínica. Nosotros cuando empezamos en el hospital italiano, empezamos que podíamos modificar historia clínica en el día, porque a veces se nos olvidan cosas, se cae el sistema. Después fueron 12 horas, después 8, 6. Ahora no tenemos, después fue una hora, ahora no tenemos forma de poder modificar lo escrito. Entonces me dicen, uy, ¿qué hago ahí en ese caso? Bueno, en ese caso se abre un nuevo evento diciendo que la evolución correspondiente al día tal, falta tal dato, o en la evolución correspondiente al día tal, el dato colocado no es correcto. Es decir, nunca fraguar la historia clínica. Siguiente. Y tiene que ser veraz. Es decir, yo prefiero las historias clínicas, sobre todo las que son en papel, pero las historias clínicas que son veraces y no las historias clínicas perfectas. Porque no hay nada perfecto. Lo importante es que uno pueda ir hilvanando en la historia clínica lo que ha sucedido en el accionar de ese paciente. Siguiente. Consentimiento informado. Otra de las preguntas que hicimos fueron si usaban consentimientos informados específicos para una consulta virtual, que es la teleconsulta. Fíjense que la gran mayoría no lo usa. ¿Sí? Nadie usa un consentimiento informado. Quiero decir una cosa en este punto. La ley nuestra no pide explícitamente para la teleconsulta un consentimiento informado por escrito. Son las sociedades académicas, junto con las sociedades legistas, las que sugerimos que se utilice un consentimiento informado. Siguiente. Consentimiento informado. Siguiente. Los tips que yo les voy a dar, un momentito, la primera, no, la primera. Los tips que yo les voy a dar es que tiene que sugerir en la historia clínica que sea una consulta orientativa, no diagnóstica ni terapéutica. Nosotros estamos con un déficit tecnológico que va a ir mejorando y que ha mejorado muchísimo a lo que veníamos haciendo hace 10 años. Ahora estamos en la gloria. Pero tiene que figurar en el consentimiento informado que es una consulta orientativa y que ante la mínima duda que uno tenga, porque tenemos una carencia de herramientas, vamos a mandar al paciente a una consulta presencial. Pero si hay algo muy bueno que tiene la teleconsulta, es que nos permite llegar tiene lo que se llama accesibilidad, nos permite llegar a lugares donde a veces uno no podría llegar, y muchas veces los pacientes no pueden consultar en muchos lugares porque no tienen la plata para venir a la consulta. Siguiente. En este contexto, sugerimos que coloquen en el consentimiento informado en contexto de pandemia de COVID-19. Siguiente. ¿Cómo hacemos, Fernando? Estamos en contexto de pandemia. ¿Cómo hago para un paciente que me consulta para una teleconsulta? Bueno, dos aplicaciones hemos tenido. O mandamos una foto al paciente y la escaneamos, la subimos por mail, se la mandamos para el mail, el paciente lo firma y nos escanea. O la otra opción es, dentro del mismo correo, copiar el consentimiento informado y además adjuntárselo y que nos devuelva el consentimiento informado diciendo que acepta las condiciones del consentimiento informado. Entonces tenemos dos herramientas. Tenemos la herramienta de que el paciente lo puede bajar en un adjunto, firmarlo, subirlo, escanearlo y subirlo, o mandárselo escrito en el cuerpo del correo y que el paciente nos responda a ese mismo correo diciendo que acepta el consentimiento informado. Siguiente. Todo lo que nosotros hagamos en virtud del consentimiento informado lo tenemos que adjuntar a la historia clínica. Recuerden que el consentimiento informado es parte de la historia clínica. Por supuesto que esto lo hicimos en base al contexto de la pandemia y fuimos realizando situaciones que fuimos acomodando. En el hospital italiano no usamos un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el hospital italiano tiene una herramienta tan confiable y tan desarrollada que tenemos un montón de programadores con una residencia en informática médica que el paciente acepta el uso de términos y condiciones en el cual yo trabajé. Son 9 hojas ahí adentro, que está desarrollado por los programadores, por los abogados y legistas, donde acepta absolutamente el término y condición de todo lo que se le dice. Es una especie de consentimiento informado. Sin eso no puede ingresar directamente a la historia clínica. ¿Cómo podemos hacer nosotros? De una forma mucho más, no tan tecnológica y no tan avanzada, bueno, armar un buen consentimiento informado. Siguiente. Fíjense, les voy a mostrar acá, son dos consentimientos informados. El de la izquierda, yo armo consentimientos informados. Con Giselle hacemos asesorías para clínicas,
Gisela arma plataformas, les dice cómo usar, los capacita, y yo les enseño cómo armar las prácticas médico-legales para proteger y cuidar al médico y a la institución. El de la izquierda es del Instituto Saltillo, de mi autoría, donde yo ahí describo todos los pros y los contras de lo que me dice la ley 26.529 para que el paciente me dé la teleconsulta y me acceda a la teleconsulta. La otra es la SAO-SAMOL, que es la SAO, es la Sociedad Argentina de Oftalmología, en el cual soy miembro del grupo de médicos legistas, y la SAMOL, que es la Sociedad Argentina de Médicos Oftalmólogos Legistas, que es una sociedad de legistas que nos dedicamos a hacer consensos y a armar consentimientos informados. Estos son consentimientos básicos que se pueden adecuar a cada institución, a cada lugar en particular, porque cada lugar en particular tiene su mística. Entonces, esto es fundamental que cada clínica lo tenga desarrollado. Y recuerden una cosa, los consentimientos, ya me salgo de la teleconsulta, los consentimientos tienen que ser personalizados, dice la ley. Entonces, yo no puedo usar un consentimiento general para hacer una cirugía de no sé, una facorrefractiva con lente premio. ¿Sí? Siguiente. Compañías de seguros. Muchachos, es importante una cosa de las compañías de seguros, lo voy a hacer, hace 27 años que hago esto. Lo más importante de la compañía de seguro es que la compañía sea solvente. Se los voy a decir como se dice en el campo, que cuando la plata tenga que aparecer, aparezca. Siguiente. Entonces, lean la letra chica de los contratos de las compañías de seguro. Fíjense que no tenga ninguna cláusula abusiva que diga que no le cubre la telemedicina o que no tiene cobertura penal. Lean la letra chica de las compañías. Siguiente. Que tengan cobertura civil y penal. Es muy importante tener la cobertura penal, si bien son muy pocos los casos de demanda penales. Cuando hay una demanda penal es muy costosa para el médico y lo tiene que pagar el médico. Entonces es importante que la compañía tenga la demanda civil y penal cubierta. Siguiente. Que tenga cobertura en telemedicina o que no lo excluya. Todo aquello en la ley que no está excluido tácitamente está incluido. ¿Ok? Entonces fíjense que o no diga que no la cubre la telemedicina o que figure que cubre la telemedicina. Siguiente. Los seguros médicos cualquiera, yo acá puse algunos conocidos, los más grandes, el AMPI, que es la Asociación Mutual del Profesional del Hospital Italiano, del cual yo soy médico legista, tienen dos bases para trabajar, claims-made o base ocurrencia, como actúan los fondos solidarios. Generalmente, antes de la ley de seguros, los círculos médicos tenían su FAP, su fondo de ayuda profesional. Actualmente están adheridos a alguna compañía de seguro. El claims-made significa que usted está cubierto mientras paga. Si no paga, si no pagó una salida, un endoso de salida, así se llama, por tantos años, no va a estar cubierto, o la compañía que lo toma tiene que pagar un endoso de entrada. Todo eso se hace hoy en día, el 90 y pico % de las compañías son claims-made. Siguiente, por favor. Marco académico. Siguiente, si pasemos una por una, así pasemos todos. Es importante que estén todas las sociedades que nos nuclean cubriendo el marco académico. Es importantísimo que si ustedes trabajan en el Círculo Médico de Paraná y deciden hacer telemedicina, que el Círculo Médico de Paraná los avale. Más allá de que tenemos los organismos internacionales y cada uno de nuestras sociedades avalan el uso de la telemedicina, es muy importante cuando me demanda que el lugar donde ustedes trabajan se expidan diciendo que sí, que realmente están habilitados para trabajar por telemedicina. Siguiente. Teleconsulta confiable. Siguiente. Tiene que haber un sistema confiable, así como Giselle les contó recién, de todas las plataformas que tan bien describió, de cuáles usar, de cuáles sí, de cuáles no, tiene que tener un sistema confiable. Nosotros tenemos un sistema muy confiable, que es el intranet, que es una herramienta propia creada del Hospital Italiano. Siguiente, Giselle. Pero también es muy importante que tengamos el ámbito. No es lo mismo este ámbito que ustedes ven acá, donde hay varios médicos, el médico está distraído, hay personas mirando atrás. Siguiente. A que ustedes generen, como muy bien describió Gise, que ustedes generen un espacio de confianza, de confianza para el médico, para el paciente. Porque el paciente va a sentirse que ustedes le están dedicando el tiempo y la confiabilidad de sus datos. Siguiente. Marco legal. Otra de las preguntas que les hicimos. ¿Sabe si en Argentina tiene alguna normativa vigente a la telemedicina? Bueno, en realidad, entre el tal vez y el sí estaba dividido en mitad y mitad. Siguiente. Entonces, algo así por arriba se sabe. Siguiente. Bueno,
Fíjense, siguiente, dice, hasta ahí. Nosotros, hasta ahí nomás, por favor. Nosotros veníamos trabajando en la telemedicina en el Hospital Italiano, que lo vengo desarrollando, veníamos trabajando a través de un Google Docs que nos entraban las consultas desde hace 7, 8, 9, 10 años. Y no teníamos nada de todo esto. Fíjense que la primera disposición que tenemos, que es la 1/2019, del 2000 de enero de 2019, que se da en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablaba de los sistemas de cibersalud, que ya se hablaban de los grupos asesores, de cómo utilizar la teleconsulta, para qué servía y demás, pero no teníamos una ley como tal. Después vino el aislamiento social preventivo obligatorio, que eso cambió la historia. Y la Superintendencia de Servicios de Salud generó la resolución 282 de abril del 2020, donde dijo, muchachos, en esta pandemia, mientras dure la pandemia, por favor, acepten todas las recetas digitales, manden prescripciones electrónicas y la telemedicina se hace. A ver, había que sacarlo porque era una cuestión epidemiológica. No sabíamos mucho, se estaban infectando todo el mundo, los médicos somos un personal de riesgo altísimo. Siguiente, dice. Entonces, se vino trabajando una ley, que es la ley 27.553, donde el diputado Sheldon había tenido su primer aprobación en diputados, es un diputado tucumano, ex médico del Hospital Italiano, y después se aprobó en Senado, se trató en Senado y se promulgó esta ley. Esta ley era originariamente de recetas, de prescripción de recetas electrónicas y de teleasistencia. Actualmente se llama la ley 27.553 del 23 de julio de ahora del 2020 de recetas electrónicas o digitales. Este es el boletín oficial. Siguiente, Giselle. Ahora, a ver, no teníamos nada. Bueno, fantástico, estoy feliz, tenemos una ley. Pero hay 3 puntos que yo quiero tocar de esta ley, que son matriculación, jurisdicción y plataformas. ¿Por qué? Porque esta ley me habla de la prescripción y dispensación electrónica. Pero también me dice que se van a utilizar plataformas de teleasistencia en todo el territorio nacional, conforme a 2 leyes. Una que es la ley 25.526, que es la de protección de datos personales, y la otra que es la 25.326 de derechos del paciente. ¿A quiénes abarca esta ley? A todo el mundo que tenga la matrícula. Médicos, odontólogos, psicólogos, a los farmacéuticos. Entonces es una ley muy abarcativa de algo que estaba inconcluso. Ahora, la ley también dice que hay que desarrollar 2 cosas: sistemas electrónicos o digitales y plataformas. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuáles sistemas electrónicos digitales? ¿Cuáles plataformas? Esta ley también modifica la 17.132, que siempre yo digo a los residentes, les cuento que es una ley más vieja que yo, que es la única ley que encuentro, que es la ley del ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque esa ley hablaba de prescripción de recetas manuscritas. Entonces modifica este artículo diciendo que habla de prescripción de recetas manuscritas o electrónicas o digitales. Fíjense qué interesante. Pero esta ley, en estos grises que yo le digo, invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherirse. Siguiente, dice. Entonces acá tengo un par de grises que me salen. ¿Cómo vamos a manejar la matriculación? Más allá que no sabemos qué plataforma vamos a usar, ni qué sistemas vamos a tener, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar la matriculación? Es decir, todos sabemos que la matrícula nacional que todos tenemos cuando nos recibimos de médico y vamos al Ministerio de Salud, nos habilita para trabajar en Capital Federal. Todo el mundo cree que es para trabajar en todas las provincias. No, es para poder ejercer en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Cada provincia tiene su matrícula. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya un juicio pongo el Hospital Italiano, ¿no? Pongamos Paraná, de un paciente de Paraná que consultó al Hospital Italiano? ¿Dónde se va a tomar la matrícula de este caso? ¿Del Hospital Italiano? ¿De Paraná? Siguiente, dice. ¿Por qué? Porque esto viene de la mano de la jurisdicción. ¿Dónde va a demandar el paciente? ¿Al Hospital Italiano? ¿En la jurisdicción de Cava o en la jurisdicción de Paraná? Yo esto lo hablé con un juez amigo y me dijo, mira, Fer, yo creo que es cierto lo que vos decís, que hay muchos grises, pero todo esto se van a ir acomodando sobre la trayectoria y hasta que no se genere una jurisprudencia es cuando hay un fallo en esto, pero lo más lógico es que se tome del lugar del médico, es decir, del lugar donde se está trabajando. Pero bueno, son todos grises que vamos a ir teniendo y vamos a ver qué va pasando. Siguiente, vamos a ver qué va pasando con todo esto. ¿Por qué? Porque cuando aparezca la telemedicina
implementada como tal, como un sistema, que las provincias se hayan adherido, que los colegios médicos hayan adherido o no, porque no va a ser tan fácil esto, siempre hay resistencia al cambio, y hay muchas cosas que mejorar. Hasta que no tengamos la primera jurisprudencia, no vamos a saber qué va a pasar con esto. Por eso es importantísimo tener cobertura civil y penal y que no haya una cláusula abusiva de exclusión en los seguros médicos. Siguiente, por favor. Da para que si yo me pongo a analizar la ley y a discutir con ustedes, podemos estar un día entero discutiendo y charlando de cosas. Entonces, como conclusiones, yo les quiero dejar estas 6 conclusiones. Primera, la teleconsulta es una herramienta eficaz, confiable y es legal hacerlo. Es un acto médico legal. Siguiente. La teleconsulta no reemplaza la consulta presencial, pero la complementa. ¿Y por qué no la reemplaza? Porque si yo tengo la opción de poder hacer una consulta presencial, hoy por hoy, en algunas especialidades, por ejemplo, como oftalmología, donde yo tengo que mirar el interior del ojo, y hoy por hoy no tengo la tecnología para entrar al ojo y mirarlo, no la va a reemplazar, pero la va a complementar fantástico. Y en aquellos lugares donde yo no pueda acceder, es preferible poder hacer un screening y captar pacientes que puedan venir o que hagan controles preventivos a no tener nada. Siguiente, por favor. La teleconsulta es de suma utilidad en época de pandemia como consulta programada y seguirá en aumento su implementación sin lugar a dudas. Cuando comenzó la pandemia, en el hospital italiano, todas las consultas se pasaron a teleconsultas. Todas, absolutamente todas, el 100% de las consultas. Actualmente están pasadas a teleconsultas y están volviendo las consultas presenciales. Yo desarrollé un proyecto que fue aprobado por la jefatura, donde armamos un teletriage de oftalmología. Vimos en menos de... ¿Cuál era mi objetivo? Mi objetivo era que los pacientes asintomáticos, los COVID positivos asintomáticos, no vengan a infectarme los residentes que son la primera banda de trinchera que están en la guardia. Vimos en menos de 3 meses, casualmente ayer, vimos en menos de 3 meses 1000 pacientes. 1000 pacientes de teletriage, como consulta de primera vez para hacer un teletriage. Todos aquellos que eran consultas donde uno dudaba, se lo mandaba a la guardia. Siguiente, por favor. Las nuevas tecnologías se van a ir incorporando a la teleconsulta, sin lugar a dudas, cada vez hay más app y más tecnología para ir incorporando. Por eso yo siempre digo, no nos podemos quedar afuera del cambio. Si bien el cambio llegó para quedarse y hay que hacerlo en forma gradual y pausada, no podemos quedarnos fuera del cambio, porque esto ya llegó y ya se instaló. Por ahí ahora a muchos le agarra con el tema de la pandemia y le hace ruido la telemedicina, pero los que estamos en esto, venimos haciendo telemedicina de hace años, y digan la verdad. ¿Cuántas veces han respondido? Antes respondían mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, correos electrónicos. Hace muchísimos años que venimos haciendo telemedicina. Y les hago una pregunta. ¿Cobraron alguna vez alguna llamada telefónica? ¿Cobraron alguna vez un WhatsApp? ¿Cobraron alguna vez un email? ¿Cobraron alguna vez un mensaje de texto? Eso es un know-how, eso es su preparación. Eso es para lo cual nosotros nos hemos formado durante años. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en un medio electrónico confiable, dentro de un marco legal y poder cobrar una consulta? ¿Cuántos médicos mayores de 65 años, hoy por hoy, o que tienen patologías, comorbilidades, no están pudiendo trabajar o atender? En el teletriage que yo desarrollé en el hospital italiano, le di prioridad a todos los médicos que tenían alguna comorbilidad. Y esos médicos con comorbilidad hoy están trabajando en el teletriage y están pudiendo tener un sustento económico. Siguiente. Las compañías de seguro la cubren y las entidades académicas la avalan. Yo hablé con las compañías de seguro, las más grandes, y todas, absolutamente todas, desde antes de esto de la pandemia, todos las cubrían. Todos los años en el hospital italiano armamos las jornadas de medicina legal que organiza quien les está hablando, que los invito este año, que es el jueves 17 de septiembre, donde vienen los abogados, compañías de seguro, jueces, a hablar de esto. Y ya me venían diciendo de hace años que venían cubriendo la telemedicina. Lo que sucede es que ahora, claro, tenían por ahí 1, 2, 3 o 4, y ahora todo el mundo está haciendo telemedicina. La siguiente, por favor. La ley 27.553, por mí es súper bienvenida. Yo tengo un marco legal donde me voy a basar y donde voy a defender a todos los colegas que necesite defender, como siempre he hecho. Yo siempre he defendido colegas. Ahora, ¿hay zonas grises? Por supuesto que hay zonas grises. Tenemos que ir mejorando. Si uno no conoce las debilidades y las fallas que tiene y cree que es perfecto, nunca vamos a tener la posibilidad de cambio. Esta ley es bienvenida y estaba esperada de hace muchísimo tiempo. Ahora hay muchísimos puntos para discutir, para mejorar, para charlar,
Y a mí lo que más me hace ruido en estos grises que yo se los mostré, son que esta ley deja librado al azar a invitar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse. Entonces, ¿qué pasa con la matrícula de jurisdicción? Y a desarrollar sistemas electrónicos digitales y plataformas. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿Quiénes las van a implementar? ¿En qué lugar? ¿Cuáles van a ser esas herramientas? ¿Cuáles van a ser los conceptos que vamos a tener? Bueno, bienvenida esta ley, pero hay zonas grises que debemos ir mejorando. Creo que ahí terminamos. Muchísimas gracias por la atención. Es muy tarde, sé que están muy cansados y estamos abiertos con Gise para las preguntas que tengan. Bueno, de ya muchas gracias a los dos, a la doctora Recure y al doctor Giusio. La verdad que muy completo todo. Ojalá sirva como una introducción a la telemedicina para lo que es la zona. Acá, como les comentaba, en lo que es Entre Ríos no se usa mucho la telemedicina, son muy pocos los que la están usando y bueno, ojalá que sea un puntapié, ¿no? Mientras esperamos que algunos hagan consulta, yo me anoté un par de cuestiones. Dentro de la encuesta había un punto que era donde, bueno, los profesionales podían dejar algunas consultas y hubo tres que eran muy comunes. Una era el tema de la despersonalización, otra era el cómo cobrar una teleconsulta y una de las que más estuvo frecuente de lo que pusieron los comentarios era el chequeo físico, que no pueden hacer un chequeo físico presencial. Les abro el debate para que puedan... Te lo dejo, Gise. Arrancá, como siempre. Bueno, bueno, gracias a todos. Tres muy buenas preguntas y que son generalmente las más frecuentes. Empecemos por el tema de la despersonalización. Vuelvo a insistir, no estamos tratando de despersonalizar ni mucho menos deshumanizar el acto médico, todo lo contrario. Estamos tratando de, a través de las herramientas que hoy tenemos, poder llegar a aquellos que no tienen acceso a los sistemas de salud por el motivo que fuere, porque esto, les vuelvo a decir, lleva años en implementarse y en algunos lugares son estrategias de salud pública, porque son las únicas maneras en donde los pacientes pueden tener, a través de sus centros de atención primario, incluso desde postas sanitarias, poder tener la atención con su médico, con su especialista. Simplemente tenemos que tener el recaudo de, como yo les decía, con esos pequeños tips, de poder establecer esa empatía y ese rapport a través del video, a través de la cámara, para no despersonalizar para nada y que sea absolutamente mi medicina para mi caso, en mi situación y en mi lugar. Eso con respecto a la despersonalización, que muchas veces también lo asocian con que no, van a venir los robots y la inteligencia artificial, y va incluso para los colegas, ¿no? Que se sienten que incluso los va a reemplazar. Hoy por hoy seguimos estando presentes, la inteligencia artificial sigue necesitando de nosotros para poder armar los algoritmos y los robots simplemente están por ahí ejerciendo actos que nosotros no podemos hacer, quizás porque somos las manos para el lugar, para la función que hay que hacer, necesita de una cirugía microscópica, o porque quizás nosotros estamos teleasistiendo una cirugía robótica a la distancia porque el que está en el lugar no es el especialista. Con respecto al tema del examen, que es lo más preguntado generalmente y sobre todo para aquellas especialidades en donde, no voy a decir la auscultación, porque la auscultación ya hace muchísimo que tenemos los teleestetoscopios, que con que haya un enfermero, técnico, asistente de médicos, dependiendo del país y la región, hay muchas carreras intermedias que lo permiten, que coloquen bien el estetoscopio, el médico del otro lado está escuchando perfectamente los estertores, los rales, o sea que los soplos se puede escuchar perfectamente. Lo que sí es muy difícil es la palpación o por ahí el llevar a cabo determinadas maniobras. Las maniobras de Leopold, por ejemplo, son lo primero que te dicen los obstetras. Entonces, bueno, muchas veces, y en el caso de que el médico obstetra, por ejemplo, está aislado, o hay una paciente en una zona rural donde no hay un obstetra, y hay que tener personal, que esto también es un desafío, sobre todo para la Argentina, que no tiene tantas carreras intermedias dentro de la medicina en sí, tiene tecnicaturas, pero no hay carreras intermedias, en donde vamos a necesitar esa tercera mano, ese presentador, que tendrá que realizar alguna de las maniobras. Y en pandemia, y estuve asistiendo al Congreso Mundial ahora de Telemedicina en plena pandemia,
fue muy curioso porque muchas de las asociaciones, como dice Fernando, cada asociación ha ido armando sus guías de buenas prácticas. Y entonces, muchas veces incluso, por ejemplo, en lo neurológico y demás, decían, bueno, si yo tengo que poder evaluar cabeza y cuello, bueno, creativamente me fijo y le digo al paciente que realice determinadas o cuáles cosas, o miro y le pido que me enfoque la cámara en tales lugares y yo me voy orientando. Entonces yo no estoy haciendo un examen físico como me enseñaron la semiología correcta. Sí, no la puedo hacer porque estoy a través de un monitor. O tengo a alguien que lo hace por mí y yo estoy monitoreando y mentoreando eso y por lo tanto tengo el feedback de esa persona, o esa persona, por el caso que fuere, necesariamente debe ser visto en persona. Entonces ese caso no es para hacer por telemedicina. Entonces eso en cuanto al examen físico, pero créanme que aprendí muchísimo yo el mes pasado en el Congreso, en donde hay muchísimas nuevas maniobras que uno va aprendiendo a que el paciente pueda realizar por sí mismo con la ayuda de familiares o de terceros, de terceras manos, que nos permiten por lo menos tener una idea global de lo que está ocurriendo. Y con respecto al tema del cobro, que acá seguramente también Fernando va a poder ahondar más en detalle, hay distintas modalidades de cobranza. Entonces, primeramente es saber si la obra social se los reconoce o no para aquellos que tienen obra social. Nosotros acá, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, tenemos casos en donde el paciente manda directamente su carnet digital o la foto de su carnet por WhatsApp, y eso se pasa a la obra social y la obra social lo autoriza online. O sea que ni siquiera es una cosa totalmente transparente, porque como muy bien dijo Fernando, la Superintendencia de Salud dio orden de que todas las obras sociales aceptaran las teleconsultas. Pero sabemos que esa no es la realidad y que hay muchas que no lo han aceptado. Otras, si son pacientes que son particulares, y bueno, se usan los medios electrónicos de cobro, como por ejemplo Mercado Pago. Y entonces se envía en un correo electrónico el vínculo, o por WhatsApp, algunos colegas lo hacen, para que el paciente pueda pagar con su tarjeta de débito o con su tarjeta de crédito. Hay algunas plataformas, como algunas de las que yo mencioné, más otras, porque tampoco podía poner a todas en la diapositiva, que ya tienen incorporado un módulo de cobranza, un módulo de e-commerce que se llama, que es lo mismo, solo que es a través de la plataforma. Entonces el paciente se loguea o baja la app a su celular de ese sistema informático en Telesalud, y pone sus datos como si estuvieran haciendo una compra online en Mercado Libre. Básicamente es lo mismo, solo que está prefijado el valor del honorario médico. Entonces, hay distintas maneras de llevar a cabo una cobranza. La pelea más dura ha sido y sigue siendo con las obras sociales, porque están por ley obligadas a cubrir la teleconsulta. Sin embargo, algunas lo cubren al mismo valor, otras han hecho grandes descuentos, grandes débitos, y otras directamente se han negado. ¿Fernando? Muy claro lo que explicaste, coincido. A ver, el problema, voy a ir por parte, el problema no es la herramienta en sí, la herramienta es fantástica, tiene sus limitaciones, por supuesto. Esto es como decir que la resonancia magnética no sirve porque no se puede hacer si nosotros tenemos cuerpos metálicos y tenemos que hacer una tomografía. ¿Okay? Esto es una herramienta más que estamos incorporando a la consulta, por supuesto que tiene sus limitaciones. Yo les puedo asegurar que en todos estos años de las consultas que he hecho, de las teleconsultas que he hecho, yo pensé que la primera teleconsulta que iba a ser un millennial. No, la primera teleconsulta fue un paciente de 83 años, que no me lo olvido más, que estaba enfocándose hacia el pelo. Entonces yo, fíjate mi preconcepto, yo le dije, no me acuerdo el nombre, pero ponle Pedro. Pedro, acérquese a la computadora. No, doctor, lo que pasa es que es mi celular que no lo estoy enfocando bien. 80 y pico de años y yo pensé que tenía una computadora fija. El paciente estaba con un teléfono inteligente. Entonces, es una herramienta que llegó para quedarse. Entonces, no podemos ir en contra del cambio. Sí tenemos que saber cómo la vamos a usar a esa herramienta, en qué contexto la vamos a usar, en qué patología la vamos a usar, cuáles son las limitaciones que vamos a tener de esa herramienta. Respecto al pago, como dije allí, es muy claro. Es como un pago de una compra electrónica. Es un know-how nuestro, es una prestación que nosotros estamos dando que tiene un pago. No hay mucho más que eso. Perfecto, muy claro las respuestas. Yo tengo dos más, así no abusamos más de su tiempo. El tema de las llamadas telefónicas, si las debemos anotar en la historia clínica, y si las teleconsultas las podemos hacer sin un consentimiento informado. Bueno, a ver, arranco yo, Gise.
Si la llamada telefónica implica un acto médico, ejemplo, doctor, mire, me pica el ojo, bueno, aumente la frecuencia del corticoide. Doctor, mire, estoy con dolor de panza y usted me dijo tal cosa. Bueno, además de lo que le di, de la buscapina, perdón la ignorancia a los que me están escuchando, además de la buscapina, tome, no sé, paracetamol. Si yo estoy haciendo un acto médico, eso tiene que estar volcado y anotado en la historia clínica electrónica, porque eso lleva sus actos, y sus actos pueden tener sus reacciones adversas. Ahora, si el paciente me dice, hola doctor, ¿cómo le va? Perdone, quería saber si el turno era mañana a las 11. Sí, sí, es mañana a las 11. Eso te hace una confirmación de una cuestión administrativa. Todo lo que sean actos médicos tienen que estar registrados sí o sí en la historia clínica electrónica, porque es la única herramienta que tenemos nosotros para defendernos el día de mañana cuando aparezca algún conflicto. ¿Y la segunda cuál era? La del consentimiento informado. Si podemos hacer una Eh, teleconsulta sin el consentimiento informado. Lo dije cuando di la charla, cuando di la primera partecita del consentimiento, y expliqué, la ley tácitamente no pide un consentimiento informado para la teleconsulta. Eso hay que ser claro. Ahora, los abogados, los peritos y todo el mundo que está haciendo teleconsultas, sugerimos que tengamos un consentimiento informado bien detallado y bien escrito, y estoy hablando de la ley argentina, ¿ok? Explicándole al paciente a qué se va a someter, cuáles son las alternativas, cuáles son las consecuencias, cuáles son las reacciones adversas que puede llegar a tener, qué es lo que va a estar haciendo, como nos pide la ley para cualquier instrumentación de un acto invasivo o quirúrgico. De esta manera, si el día de mañana tenemos una complicación por telemedicina porque no detectamos algo que había que detectar y había que ir a la consulta presencial, en el consentimiento el paciente está sabiendo que dice que es una consulta orientativa y que además tiene como alternativa la consulta presencial. No puede negar que uno le dio al paciente todas las herramientas de información para que ese paciente sepa lo que estaba sometiendo. Y yo quisiera agregar a eso que a nivel regional latinoamericano, incluso en Estados Unidos y en Europa, se estila el uso de un consentimiento informado específico para telemedicina porque las reglas del juego han cambiado. Es decir, primeramente está el hecho de que lo que tiene que ser presencial debe continuar siendo presencial, pero muchas veces nosotros lo que no podemos es anticipar a esa presencialidad. Y hay otras cosas que pueden ser perfectamente llevadas a cabo en la virtualidad, pero el paciente tiene que entender eso. Y tiene que entender también que pueden haber, por ejemplo, fallas tecnológicas, que por ejemplo pueden haber personas que de golpe venga ahora en este momento y me asista un técnico en audio-video porque se me colgó el sistema y no por eso estoy violando la confidencialidad y la privacidad del acto médico que estoy llevando a cabo. Todos esos detalles que normalmente pueden también ocurrir en un consultorio que de golpe tenga un apagón, o a nosotros que nos pasa en la lámpara de hendidura que se nos quema el foquito, viene el de mantenimiento y nos cambia el foquito. A ver, no hay consentimiento para una consulta habitualmente, pero como en telemedicina hay tanto ruido y sobre todo hay tantas cosas nuevas a las cuales nos tenemos que empezar a acostumbrar en esta nueva normalidad, Estados Unidos lo obliga, muchos países también, pero si no está obligado por ley, lo aconsejable es hacerlo, no pierden ni 5 minutos. Y ustedes saben que su paciente entendió el por qué lo están haciendo por telemedicina, cuál es el alcance, cuál es la limitación, y siempre tienen un teléfono de referencia o un contacto en el caso, o la derivación en el caso de ser necesario. Así que mi consejo es no lo hagan si no hacen un consentimiento. Bien. A ver que por ahí habían habilitado el micrófono y levantado la mano, si alguien tiene alguna consulta. No, yo no veo ninguna en el chat, por lo menos no veo. No, no. Había visto una reacción y ahí hay una consulta. De Nadia Gaitán. Nadia, si querés, podés escribirlo en el chat o podés habilitar tu micrófono y hacernos la pregunta, como te sea más cómodo. Ahí activó el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, mi pregunta es si hay algún modelo establecido estándar que se pueda adaptar, por supuesto, de este consentimiento informado para telemedicina. Hola Nadia, buenas noches. ¿Cómo te va? Mirá, los legistas que nos dedicamos a armar consentimientos informados en Argentina de telemedicina, tomamos
lo que nos exige la ley, que es la ley 26.529, y en base a eso desarrollamos y adaptamos un consentimiento de telemedicina. Cada institución, a su vez, tiene como dije en su momento, tiene su mística y su logística, y también tiene sus particularidades cada cirugía. Entonces, en la telemedicina en particular, lo que nosotros aconsejamos es seguir los lineamientos de lo que nos pide la ley 26.529. Es decir, describir qué es la telemedicina, qué alcance tiene la telemedicina, cuál es el objetivo de la telemedicina, qué alternativa tiene la telemedicina, cuáles son los riesgos de utilizar la telemedicina, y si el paciente entiende todo eso, firma y da su consentimiento para la telemedicina. En realidad, los que hacemos y configuramos esto lo vamos llamando en base a las leyes vigentes. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno. Bueno, para dar un cierre, les vuelvo a agradecer el tiempo que nos han dedicado. Vuelvo a repetir, ojalá sea el comienzo de algo esto, y los esperamos en un futuro. Le hago la invitación ya que podamos hacer alguna charla, capacitación acá en este Círculo Médico y un auditorio para 200 personas, así que ojalá en algún futuro podamos hacer algo presencial. Así que bueno, yo me despido, le agradezco y bueno, en algún futuro lo encontraremos. Muchas gracias, Juan, a todo el Círculo Médico del Departamento de Paraná, a todos aquellos que contestaron la encuesta. Muchas gracias por habernos invitado. La verdad que son momentos así donde realmente encontrarse con colegas y compartir las experiencias nos permite crecer y nos permite a veces animarnos a tomar decisiones, a salirnos de la zona de confort, en la cual a veces cuesta mucho salir. Y no se requiere grandes inversiones, ¿no? Tampoco hay que asustarse, y hay que empezar con lo que uno sabe que puede hacer, con lo que uno se siente confiado. Obviamente, cuanto más se capacita, mejor. Así que bueno, muchísimas gracias realmente a todos ustedes. Que tengan una hermosa noche y cuídense mucho. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por escucharnos. Y para un cierre de la parte legal, no tengan miedo a la parte legal. Todo cambio es innovación, toda innovación trae ciertos temores, pero es una actividad lícita, es una actividad legal, es una actividad redituable y es una actividad que va a ir en aumento. No podemos dejar de aplicar una tecnología que va a estar en aumento. Cada vez más se va a utilizar. Entonces tenemos dos opciones. O nos adaptamos al cambio y tomamos todas las barreras de protección médico-legal, para decirlo de alguna manera, y ejercer y poder cobrar de algo que venimos haciendo de forma gratuita, o nos vamos a quedar afuera de un sistema y nos vamos a quedar afuera de un cupo de pacientes que van a requerir la herramienta. Muy bien. Perfecto. Les agradezco. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Adiós. Chao. Chao, chao.